Siempre existe la tentación de dividir el mundo entre buenos y malos. En cambio, si nos fijamos en lo que pasa en la Ilíada, vemos un mundo mucho más complicado. Por ejemplo, en la Ilíada no hay buenos ni malos. ¿Quiénes son los buenos y los malos? Homero va con los dos bandos. Cuando habla de los troyanos, los anima. Anima a todo el mundo porque en el fondo todos tienen razón y todos se equivocan. Esa es la primera lección importante. Nosotros tenemos esta idea mística de la fuerza pura que nos permitirá derrotar a las fuerzas oscuras del mal. Homero nos plantea una situación diferente, que la fuerza, al fin y al cabo, es un espejismo. La fuerza es algo que nadie tiene realmente y que será la perdición de todos. ¿Qué cuenta la Ilíada? No narra la historia de la guerra de Troya, que duró 10 años, lo del caballo. La Ilíada narra un periodo muy breve de esos 10 años. Narra 50 días. 50 días de la guerra. Empieza con la discusión entre Agamenón y Aquiles y acaba con el retorno de Aquiles al campo de batalla. Y la historia de la Ilíada es la de siempre, la de los seres humanos que, en un momento determinado, creen erróneamente tener la fuerza para solucionar un problema y salir ganando, y lo pagan carísimo. Agamenón discute con Aquiles y cree que podrá imponer su voluntad. Luego verá que el ejército que lidera está destinado a perder. Aquiles también cree ser el más fuerte y acabará llevando a la muerte a su amigo Patroclo. O el propio Patroclo y Héctor que, en el entusiasmo de la batalla, se creen capaces de ganar la guerra con su fuerza y acaban los dos muertos. La fuerza es siempre un espejismo. Es algo que crees poseer, pero que te posee a ti. Sobre la Ilíada, hay un texto estupendo escrito por una filósofa francesa, Simone Weil, en los años 40. Escribió un ensayo precioso que se llama La Ilíada o el poema de la fuerza, porque la fuerza está presente en toda la Ilíada. Pero es eso, una ilusión. Weil lo escribe en un momento trágico de la historia europea. Ella era filósofa, francesa y judía, y huyó de París cuando el ejército nazi invadió Francia. Va a Marsella, donde cogerá un barco a los Estados Unidos, y por el camino lee la Ilíada, porque ahí está todo. Y lo primero que aprende es que la fuerza es una ilusión, que la historia de la humanidad es ese espejismo, ese intento recurrente de solucionar los problemas con la fuerza, que lleva siempre a la derrota. Es la eterna historia de Agamenón, Patroclo y Héctor. Fijaos en la política y en la cantidad de veces que se ha creído en ese espejismo, que alguien se ha creído con fuerza suficiente como para imponer su voluntad. Es la primera lección que nos da. Nos muestra un mundo, insisto, menos simple, mucho más complejo, en comparación con el mundo en el que los buenos encontrarán en su interior la fuerza de la luz y ganarán a la oscuridad. Porque la realidad no es así. El problema de verdad es cómo oponerse, porque sí, sabemos que la fuerza es una ilusión. Pero, ¿cómo construir un mundo justo, un acuerdo, un diálogo que evite que caigamos en la violencia, en la guerra y en la muerte? Eso es lo difícil. Encontrar el equilibrio entre la tentación de ceder al espejismo de la fuerza y aprender a ponernos de acuerdo. Es un primer punto fundamental, pero hay otro muy interesante. Pensemos en el gran protagonista de la Ilíada, que es Aquiles, el gran héroe. La historia que nos cuenta Aquiles es mucho más interesante, humana y auténtica que la que nos cuentan las películas actuales, en las que siempre ganan los buenos. ¿Quién es Aquiles? El héroe por excelencia, joven, guapo, fuerte, destinado a conquistar la gloria, demostrar su valor y volverse inmortal. Aquiles es el que elige morir joven en el campo de batalla para conquistar una gloria eterna. Cree poder derrotar a la muerte conquistando precisamente la inmortalidad, como decíamos hace un rato. Y efectivamente, esa es la historia de Aquiles en la primera parte del poema. Aquiles, el héroe que representa el ideal homérico. Un hombre que, como decíamos antes, con el ejemplo de las hojas, se cree capaz de conquistar, con su valor y con sus actos, la inmortalidad, la gloria que lo hará eterno. Pero en un momento dado de la Ilíada, pasa una cosa, que Patroclo, su amigo, la única persona que le quedaba, muere. Patroclo toma las armas y va a luchar en lugar de Aquiles. Se cree capaz de ganar la batalla él solo. Se mete en el combate y lo acaban matando. En ese momento, Aquiles cae en el nihilismo apocalíptico. Se da cuenta de que esa ilusión que mueve a los seres humanos, esa esperanza de derrotar a la muerte y conquistar la gloria, es un espejismo. La muerte gana siempre. La realidad no tiene sentido. La vida no vale nada tras perder a su amigo. Y así, la segunda parte del poema, que es la mejor, se convierte en una especie de delirio. Aquiles decide que, como Patroclo ha muerto y la vida no tiene sentido, todo debe morir. Así que vuelve a la batalla, pero ya no como el héroe de antes que quería conquistar la gloria, sino como
Una furia destructora, un ángel exterminador. Le cambian hasta los epítetos. La segunda parte del poema es una carnicería. Llega un momento en el que Aquiles combate incluso contra un río. Hasta el río dice, dejad de tirarme cadáveres, me habéis teñido de sangre. Pero Aquiles se lo explica a todo el mundo. La vida no tiene sentido, tenéis que morir. Ese es el sentido de la existencia, ninguno. Y ese hilo argumental culmina en un delirio aún peor. El famoso combate entre Aquiles y Héctor. Homero lo describe como la escena típica de un sueño, con Héctor corriendo alrededor de las murallas de Troya y Aquiles persiguiéndolo hasta atraparlo y matarlo, porque sigue sin entender el sentido de la existencia humana. Y la cosa no acaba ahí. Aquiles martiriza su cadáver por haber asesinado a Patroclo. Cada mañana se levanta, lo ata al carro, lo arrastra, porque no le ve sentido a la existencia humana. Pero la Ilíada no acaba ahí, como se dice siempre, sino con otro sueño. De repente, al final, entra en la tienda de Aquiles el rey de Troya, Príamo. ¿Cómo ha llegado hasta allí? No se entiende muy bien. ¿Cómo va a salir el rey de la ciudad asediada, ir al campamento de los griegos y entrar en la tienda de Aquiles? Pero bueno, allí aparece Príamo e inician un diálogo de una profundidad increíble. El padre del hijo asesinado habla con el asesino y le ruega, por favor, entrégame el cadáver. Aquiles ve en Príamo al padre que no volverá a ver. Aquello se convierte en un diálogo eterno entre padre e hijo frente al dolor, el sufrimiento y la miseria. En ese momento Aquiles se da cuenta de que no somos omnipotentes, que la gloria inmortal es algo que nunca conquistaremos, porque somos humanos, mortales, frágiles, pero juntos podemos llegar a una solidaridad, a una amistad que nos permita construir algo juntos. Hay que entenderlo. El padre del hijo asesinado le pide al asesino que le entregue el cuerpo. ¿Por qué importa tanto? ¿Por qué le pide que le entregue el cadáver? Para hacer un funeral y darle un orden humano al hecho biológico de la muerte. Aquiles entonces acepta, porque entiende por fin que el ser humano es fragilidad y debilidad, pero también solidaridad. Ese es el mensaje profundo de la Ilíada, y es un mensaje muy realista, porque Aquiles no le dice, ya somos amigos. Le dice, te doy 12 días de tregua para que puedas enterrar a tu hijo dignamente, para poner orden humano en la realidad de esa pérdida. Luego la guerra continuará, porque es la realidad humana. Con eso nos deja Homero. Somos eso, esa solidaridad y esa voluntad de destrucción. Es inútil creer que algún día seremos buenos, pero si recordamos que también podemos ser de otra manera, quizá consigamos algo. Es exactamente lo que decía Simone Weil. Al final, lo que cuenta no es la fuerza, sino la capacidad de convivir.